lugares en el mundo donde el aire se siente distinto, más denso. Sitios donde cada sombra parece contar algo y el silencio, grita historias de tragedia. No, no son solo puntos en un mapa. ¿Qué va? Son más bien como cicatrices en la tierra. Lugares donde la historia y el horror se han fundido para siempre. Y es que esta frase lo clava. Habla de esos sitios donde el pasado no es solo un recuerdo, sino una presencia activa, que casi respira, una energía que se niega a irse. Hoy vamos a atrevernos a visitar 5 de ellos. Mirad, nuestro recorrido va a ser intenso. Empezaremos con los fantasmas creados por la obsesión de una sola persona. Luego saltaremos a los ecos que dejan los desastres masivos. Veremos cómo la propia naturaleza puede convertirse en tu peor enemigo. Y acabaremos con la gran pregunta: ¿por qué nos atrae tanto la oscuridad? Venga, vamos a meternos de lleno, porque la cosa no es solo hacer una lista de sitios que dan mal rollo, no. La idea es intentar entender qué los hace estar malditos. ¿Es su historia? ¿Es una especie de energía que se queda ahí pegada? ¿O es algo, algo mucho más oscuro? Y vamos a empezar por lo más personal, por historias donde el horror no viene de una guerra o de una catástrofe, sino de la mente de una sola persona. Lugares que se han convertido en auténticos monumentos a la obsesión y al dolor de un único individuo. Y para esto tenemos 2 ejemplos, que son la noche y el día, pero igual de escalofriantes. Por un lado, un hombre que intentó callar a un fantasma llenando una isla de objetos. Por otro, una mujer que construyó sin parar para crear un laberinto para miles de almas. La historia de don Julián es de las que se te quedan. Él, al parecer, se encontró el cuerpo de una niña ahogada y, atormentado, dedicó el resto de su vida a colgar muñecas por toda la isla para calmar su espíritu. Pero lo más heavy, lo que te deja helado, es la ironía de su final. Lo encontraron muerto, justo en el mismo sitio. Y por si fuera poco, la gente de allí jura que por la noche las muñecas susurran su nombre. Es que esta descripción lo dice todo. Olvídate de muñecas de juguete. Hablamos de guardianes grotescos. Imagina la escena, estar ahí en el silencio de los canales y ver cientos de caras de plástico rotas, con los ojos vacíos, mirándote desde los árboles. Es una auténtica pesadilla. Y ahora cambiamos de tercio. Pasamos a Sarah Winchester, la heredera de la fortuna de los rifles Winchester. Su familia se hizo de oro, sí, pero a costa de muchas vidas. Ella vivía aterrorizada por los espíritus de todos los que murieron por esas armas, así que fue a una medium que le dio una solución bastante peculiar. Constrúyeles una casa y, sobre todo, no dejes de construir. Nunca. 38 años. Es una auténtica locura. Párate a pensar en lo que es eso, casi una vida entera, 24 horas al día, 7 días a la semana, oyendo el ruido de martillos. Todo por pánico. El pánico a que si el ruido paraba, los espíritus irían a por ella. Es el miedo hecho arquitectura. Y claro, el resultado de todo esto es un caos. La casa no tiene ningún sentido porque no estaba pensada para los vivos. Te encuentras escaleras que acaban de golpe en un techo, puertas que si las abres te caes 2 pisos, pasillos que no van a ningún sitio. Era un laberinto diseñado para volver locos a los fantasmas. Y oye, por lo que se cuenta, parece que muchos de ellos nunca consiguieron salir. Vale, dejamos atrás las obsesiones de una sola persona y nos metemos en algo mucho más grande. Ahora vamos a sitios que quedaron marcados por la muerte y el sufrimiento a una escala masiva. Aquí el dolor no es de uno, es de miles, y esa energía parece que ha envenenado la propia tierra. Pripyat, Chernóbil, son nombres que ya dan escalofríos. Es el monumento al horror moderno. Una ciudad entera llena de vida que se vació en cuestión de horas por un enemigo invisible, la radiación. Un lugar donde la vida se paró en seco, dejando un vacío que, según dicen algunos, no tardó en llenarse de otra cosa. 1986. Esa es la fecha clave. El momento en que todo se paró. Es como si alguien le hubiera dado al botón de pausa de la ciudad entera. Las escuelas, la famosa noria del parque de atracciones, las casas, todo sigue ahí, congelado, como una fotografía macabra. Pero lo más curioso de Pripyat es que las historias que se cuentan no son las típicas de fantasmas. Se habla de sombras que se mueven dentro de los edificios vacíos, de luces que parpadean donde no hay electricidad. Y de ahí surge una teoría muy inquietante, que la explosión nuclear fue tan brutal que de alguna manera rasgó el velo entre mundos, que abrió una puerta que debería haberse quedado cerrada. Y de un desastre moderno nos vamos a un lugar donde el horror se ha ido acumulando por capas durante siglos. Hablo de la isla de Poveglia, en Italia. Ojo a su historia porque empezó siendo, básicamente, un vertedero de apestados. Durante la peste negra a miles y miles de enfermos los mandaban allí a morir.
Pero espera, que la cosa se pone peor. Cuando uno pensaba que el sitio no podía estar más maldito, van y construyen un hospital psiquiátrico justo encima de todos esos huesos. Y claro, surge la leyenda negra, un médico que hacía auténticas barbaridades a los pacientes hasta que, supuestamente, él mismo se volvió loco y se tiró del campanario. Esta frase, que se atribuye a los pescadores de la zona, te pone los pelos de punta. No es que oigan fantasmas en los edificios, no. Es que oyen los gritos saliendo de la propia tierra. Como si el suelo estuviera tan empapado de dolor que literalmente gritase. Normal que esté prohibido acercarse. Es una isla saturada de agonía. Bien, ahora cambiamos de enfoque. Hasta ahora hemos visto lugares marcados por la acción humana. Pero, ¿y si a veces es la propia naturaleza la que parece estar maldita? Vamos a un sitio donde el entorno parece conspirar para crear una atmósfera de pura desesperanza. Aokigahara, a lo mejor os suena más por su terrible apodo, el Bosque de los Suicidios. Es un lugar de una belleza increíble, a los pies del mismísimo Monte Fuji, pero tiene esta fama mundial por ser el destino final que eligen muchas personas que han perdido toda esperanza. Pero el horror de este sitio va más allá de su reputación. El bosque en sí es raro, es antinatural. Primero, los árboles son tan espesos que se tragan el sonido. Hay un silencio casi total que te desorienta. Segundo, las brújulas se vuelven locas por los depósitos de hierro del suelo. Y para rematar, hay gente que jura oír voces que susurran su nombre. Es como si el bosque no quisiera dejarte salir. Y esta es la pregunta del millón, el corazón del misterio de Aokigahara. ¿Es simplemente un lugar con una historia muy triste o hay algo más? ¿Alguna fuerza, alguna melancolía en el propio bosque que atrae a los más vulnerables? Es una pregunta que se queda ahí, flotando en ese silencio tan denso. Y bueno, llegamos al final de este agradable paseo. Después de este viaje por la obsesión, la catástrofe y la desesperación, la pregunta es obligada. ¿Por qué nos fascinan tanto estos lugares? ¿Qué nos dicen sobre nosotros mismos? Y creo que esta es la clave de todo. No estamos hablando solo de ruinas o de bosques. En la Isla de las Muñecas, en Pripyat, en Poveglia, el miedo no es un concepto, no es una historia. Es algo tangible, una presencia que se puede sentir en el aire. Es una energía que sigue vibrando mucho después de que ocurriera la tragedia. Así que, para terminar, os dejo con una idea que da que pensar. ¿Y si la oscuridad y el dolor no son solo cosas que pasan y ya está? ¿Y si a veces echan raíces, se construyen un hogar y dejan la puerta abierta, esperando